Hola, yo soy Liz Salamanca. Y yo soy Mariana Escobino. Bienvenidos una vez más a Cuarto Piso Podcast. ¿Cómo estás, flaquita? ¿Cómo estás, Elvita? ¿Cómo Hola, te mi va? Lucita. Bienvenida de nuevo. Hola, gracias. Yo contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés y de la hora que nos estés escuchando. Hoy estamos por primera vez repitiendo Elba Camacho. Gracias, Elba, por acompañarnos una vez más, por compartir con nosotros tus maravillosos conocimientos. Y con Elba estuvimos hablando la primera vez en el episodio 19, que todavía no teníamos un formato de vídeo, era solo formato de audio, donde estuvimos hablando de la decodificación emocional. Bueno, en realidad es mucho más largo, es decodificación bioemocional y bioexistencia consciente. Pero bueno, yo lo tengo que leer en ese momento porque no me lo sé de memoria todavía. Hoy Elba nos acompaña para hablar del significado emocional de lo que comemos. Ella nos estaba comentando antes de empezar a grabar que es un tema bastante extenso. Vamos a intentar hoy centrarnos, bueno, ya lo veréis porque ella lo va a saber abordar y desarrollar de una manera bien interesante, aunque no descartamos, Elba, el hecho de volver a molestarte para grabar otra particularidad de este tema, perdón, tan extenso como lo es el significado emocional de lo que comemos. Bueno, nada, la palabra, te cedo el derecho de palabra, todo tuyo, y quería preguntarte, hacer la intro preguntándote, ¿cómo llega a tu vida este interés del significado emocional de los alimentos? Bueno, nada más bien quiero agradecerles, de verdad que para mí es un honor poder repetir y que ustedes tengan el interés de saber un poco más desde esa mirada de la bioexistencia consciente o desde la decodificación, qué interpretación podemos darle a todo ese tema de la alimentación. En mi caso en particular, digamos que los cambios iniciaron hace aproximadamente 3 años, cuando da un diagnóstico a uno de mis hijos, y tenemos que hacer algunos ajustes en lo que correspondía a la alimentación. Y esto tenía que ser para toda la familia, ¿no? Si queríamos que funcionara, tenía que ser de esa manera. Y bueno, esto ameritaba algunas restricciones de azúcar, lácteos, gluten, todo lo que eran alimentos procesados, etc. Y bueno, más allá de que se logró hacer el abordaje y tener una alimentación bastante limpia, con la mayoría de los alimentos bastante vivos, pues digamos que como madre me correspondía preparar básicamente todo lo que comíamos, ¿no? Para evitar contaminación cruzada, etc. Y a pesar de que estábamos comiendo muy saludable, de que digamos que yo logré llevar este tema de la alimentación a su máxima expresión, porque aprendí a trabajar todos los alimentos que eran libres de gluten, de conservantes, de aditivos. De hecho, saqué una línea de alimentos. Yo no me sentía bien. Lejos de haber cumplido con esa meta de poder llevar esta alimentación, yo me sentía muy cansada, muy agobiada, sobre todo con el tema de tener que explicar a la sociedad, a todas las personas que preguntaban por qué llevamos este tipo de alimentación. Me sentía muy cansada de tener que preparar absolutamente todo lo que comíamos, de sentir miedo muchas veces cuando estábamos fuera de casa y se presentaba alguno de estos alimentos, pues era así literal la locura si se llegaba a presentar algún alimento que tuviese gluten y mi hijo lo fuese a comer, porque esto acarreaba pues un daño bien profundo a nivel intestinal. Y bueno, nada, yo dije, no, esto no puede ser para toda la vida, yo no puedo estar condenada a vivir de esta manera, a tener que encerrarme, a no poder compartir, incluso con familia, porque bueno, siempre estaba presente alguno de estos elementos, ¿no? Y quise ir más profundo, y de esa manera logró llegar a lo que era la decodificación y cómo sanar de raíz. O sea, comprender que si tú vas a llevar una alimentación saludable, que sea por elección y no desde el miedo, no desde la imposición, donde muchas veces incluso los médicos nos dicen, mira, esto es para toda la vida, así que ve cómo vas a hacer,
tienes que resolver de alguna manera, y eso no solo a muchas madres, sino a muchas de las personas que presentan limitaciones o restricciones a la hora de comer, pues genera un montón de emociones que no sabemos cómo lidiar. Y desde la decodificación, yo logré ir a la raíz y a saber por qué razón o para qué razón yo tenía que llevar este tipo de alimentación, que era lo que mi cuerpo o mi realidad me estaba mostrando. Y desde esa mirada, digamos que conseguí esa libertad absoluta a la hora de elegir lo que comíamos sin que nos hiciera daño, sin que nadie se sintiera en peligro por estar presente a este tipo de alimentos, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿En terapia o haciendo las sesiones de al Sí, sin inconsciente? duda alguna. Una vez que yo me meto en todo este tema de la nutrición, bueno, me pongo a estudiar, hago unas cuantas certificaciones y conozco muchos médicos. Incluso hice asesorías nutricionales para niños de médicos, y uno de ellos me hace saber que esto existía y me dice, mira, pues si quieres, indaga, averigua, infórmate, a ver qué puedes encontrar. Y así fue como conseguí a mi consultora y logré decodificar y saber qué era lo que mi cuerpo extendido, en este caso mi hijo, me estaba mostrando con respecto al tema del gluten. Pero más allá de solamente hablar del gluten, es saber que tu cuerpo siempre está tratando de mostrarte esas historias de las que aún no te has hecho cargo. Y es por eso que desde la decodificación abordamos todos los temas que tengan que ver con desórdenes alimenticios, tales como la anorexia, la bulimia, el sobrepeso, la obesidad, la celiaquía, la histaminosis, etc. O sea, es darle otra mirada a eso que tu cuerpo te está mostrando. Es poder reconocer cuál es el origen, cuál es ese código que porta ese alimento en particular que hace que tú no lo puedas consumir. ¿Hay características generales, por ejemplo, que nos puedan, por qué comemos dulce, o por qué comemos pan, o por qué comemos rápido, o eso va dependiendo de lo que significa para ti en tu propia historia, según tu pasado, tus ancestros o tus vivencias? O sea, ¿nos puedes compartir algunas cosas o ejemplos específicos que de repente sean generales, o nada es general y todo va dependiendo de tu propia experiencia? Lo que tú tengas que sanar. Ambas. Digamos que nuestra relación con el alimento comienza incluso antes de nacer. Cuando nosotros estamos dentro del útero materno, nos comenzamos a alimentar de nuestra madre. Tanto nuestro cuerpo físico como todas las emociones que mamá está sintiendo durante el embarazo, estando nosotros allí dentro, quedan anclados a nivel inconsciente. Y en función a eso, nuestra relación con el alimento va a ser más sana o menos sana. Es decir, va a tener emociones más dolorosas o menos dolorosas. Y posterior a nuestro nacimiento, en toda esta etapa de la lactancia, ¿verdad? De ese primer alimento ya como tal, va a influir mucho en cómo va a ser nuestra relación a la hora de comer. Pero no solamente ver el alimento como para el cuerpo físico, ¿no? Digamos que el alimento es energía. El alimento para nosotros de la decodificación es amor. Y sí, más allá de todas esas historias que nosotros portamos a nivel inconsciente, que generalmente son las que nos dan esas alertas de alergias, celiaquías, tiene que ver mucho con lo que para ti represente el alimento. Es decir, pueden haber personas que a pesar de comer saludable, hay alimentos que no les hacen bien. Entonces ahí tiene que ver con lo que para ti representa ese alimento en particular. Por ejemplo, en situaciones donde hay personas que son alérgicas al gluten, ¿no? Entonces ahí vamos a buscar historias con esas figuras de autoridad de manera impuesta y cómo lo vivieron. Cómo vivió esa persona, estar frente a esa figura de autoridad, cuán dolorosa fue, y que está ligado al padre. Arquetípicamente muchos alimentos
tienen su significado, como el azúcar tiene que ver con el amor de madre, las grasas están vistas como la protección, pero más allá de eso, a veces son casos más específicos, como personas que son alérgicas al camarón, por ejemplo, ¿no? Y entonces tiene que ver con que ese elemento estuvo presente en alguna escena de su vida ligada a un hecho de miedo, de pérdida, de muerte real o simbólica, de estar en peligro en realidad. Entonces, en esa escena donde esa persona, ponte, pudiera estar en una cena, donde está presente el camarón y estando cenando recibe una llamada donde le dan la noticia que su mamá falleció o que su papá falleció, y nuestro inconsciente guarda como toda la escena, cada uno de los elementos que están allí presentes a nivel, con todos nuestros sentidos, ¿no? A nivel táctil, olfativo, de gusto. Ajá. Y entonces, cuando ese elemento vuelve a estar presente, el inconsciente lo toma como una escena de peligro, como que alguien va a morir. Y es cuando tu cuerpo te hace esa manifestación de alergia. Él simplemente te está mostrando esa alerta de peligro, de que algo malo puede pasar. Entonces, desde la descodificación, nosotros vamos a buscar cuál es esa primera escena que tú recuerdes que tu cuerpo hizo una manifestación frente a ese alimento. Porque realmente ya cuando tú te das cuenta que tienes la alergia, puede ser como la segunda o la tercera vez que estás frente a esa historia, ¿no? Y tenemos que ir más atrás a ver cuál fue esa escena que programó toda esa situación donde tu inconsciente tomó esa alerta de peligro. Elba, me llama mucho la atención algo que estuvimos hablando antes de empezar a grabar, que era el significado que tiene la hora en la que escogemos comer ciertos alimentos. Entonces se puede considerar que el acto de alimentar el cuerpo es como también está ligado directamente a cuando decimos el alimento del alma, ¿no? También alimentar, nutrir. ¿Qué relación tiene la hora en la que escogemos comer? Con nosotros, Toda. con nuestras emociones, Sí. toda. Tiene muchísima relación, no solamente la hora, sino la forma como comemos el alimento. A veces comemos solamente por patrones de repetición, por horarios, por ansiedad, por angustia, y ni siquiera nos detenemos a observar si realmente lo estamos haciendo por hambre. También tenemos que ver cuáles son esos alimentos que preferimos comer en determinadas horas del día, ¿no? Digamos que existe mucho esa sensación de necesidad de dulce en algún momento del día, o antes de irnos a dormir, o a cierta hora de la tarde, cuando me crea esa ansiedad. Entonces, hay que buscar realmente qué es lo que se está solapando. Esa necesidad de comer está solapando una emoción más profunda. Muchísimas veces cuando estamos comiendo desde la ansiedad, decir como que me quiero comer una tortica de chocolate, y ni siquiera te das cuenta de la porción que te comes, ¿no? Sino que te la comes desde la desesperación, y es buscando en esa torta de chocolate emociones dulces, que te hagan sentir a gusto, que te hagan sentir protegida, que te hagan sentir amada. Es buscar en el alimento una emoción en particular. Y lamentablemente ahí es donde están ligadas todo lo que es el tema de alimentos con obesidad, con ansiedad, con bulimia, anorexia, porque estamos buscando en el alimento, o sea, subsanar con el alimento una emoción oculta. ¿Y cómo contrarrestamos esa acción? O sea, ¿es en terapia o qué podemos hacer? Por ejemplo, si comemos muy rápido. Sí, mira, yo creo ¿Ser consciente de que tienes que comer más lento? Sí, el despertar de conciencia viene ligado a comenzar a observarnos, a observar lo que nuestro cuerpo nos está mostrando, a escuchar nuestros pensamientos, a reconocer qué me está mostrando mi cuerpo durante el día. A veces ni siquiera
hacemos esas pausas, esos minutos de silencio para reconocer lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, lo que él nos está manifestando. Entonces, la autoobservación te va a garantizar o va a ser esa herramienta para que tú comiences a ver en determinada hora del día tengo necesidad de comer cierto alimento. Ok, voy a empezar a reconocer primero cuáles son esos pensamientos que están previos a ese momento de querer comer. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cuáles son esas emociones que se repiten una y otra vez y que yo le doy la salida del alimento? Ir a terapia, mira, para mí yo creo que es la base de todo, es indispensable, te da la posibilidad de ir a la raíz, a conseguir el origen por el cual tú tienes cierta relación con el alimento, buena o mala. Para mí, en la relación o comenzar a observar lo que nosotros comíamos fue parte de ese despertar, reconocer que muchas veces no nos damos ni siquiera la tarea de ver qué es lo que comemos diariamente, si son alimentos que vengan de la tierra, si son alimentos vivos, si son alimentos que realmente aporten energía al cuerpo o simplemente estamos comiendo desde la desesperación, desde la angustia, desde querer simplemente salir del paso y ya está. Y eso forma parte de vivir de manera consciente, reconocer que todo lo que entra a nuestro organismo, llámese pensamientos, sonidos, alimentos, van a generar ciertos cambios a nivel físico, emocional, mental, en tu estado anímico. Dependiendo de lo que tú comas, te vas a sentir. Claro. Hay una relación 100% ligada en relación a lo que comes y a cómo te sientes. Yo les puedo decir hoy que muchas veces ahorita que está en tendencia este tema del ayuno, es como darle la oportunidad al cuerpo de mostrar realmente cuán capaz es de permanecer tiempo sin comer. Porque a veces comemos más de lo que necesitamos. Muchas veces comemos simplemente por emoción y no porque realmente nuestro cuerpo nos lo esté pidiendo, sino porque nos hemos acostumbrado a tener ese tipo de relaciones con algunas comidas, ¿no? En nuestro caso en particular, nosotros quitamos todo lo que era procesado. Tú ves el carrito del supermercado de nosotros y 80% son vegetales, verduras, frutas, porque es lo que nos hace bien. Más allá de que en algún momento lo hicimos siguiendo como la orientación de un médico, es porque realmente lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos hace sentir con fuerzas, con ánimo. Y bueno, para mí ha sido maravilloso poder establecer esa conexión entre alimentarse sano y sentirnos emocionalmente bien. Porque también es cierto que muchas veces cuando hay sobrepeso, se presentan estas dietas donde lejos de sentirte mejor, te sientes 10 veces peor y cualquier alimento que en otra oportunidad ni siquiera te provocaba comértelo, te mueres por comerlo, ¿no? Es eso que hablaba de comer por elección o por omisión, porque simplemente no lo puedo comer o porque simplemente no me hace bien. Pero bueno, eso amerita indagar en lo que cada uno le haga bien. Hay personas que son vegetarianas, otras son veganas, y solamente está bien lo que a ti te haga sentir bien. Si a ti te hace ruido esas personas que no pueden comer carne, o si haces juicios o criticas, pues simplemente hay emociones o historias dentro de ti que debes sanar. Nada es absolutamente bueno o malo, simplemente tiene que ver con el filtro con el que tú lo mires, con lo que a ti te genere en particular. Ahora, Elba, hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo digo, ¿hasta qué punto puede ser erróneo el hecho de comer por hábito? O sea, es el horario, corresponde. Yo siempre he sido un poquito rara en ese sentido porque incluso con mis hijos, yo siempre les digo, mi amor, se come cuando se tiene hambre. No sé si para otras personas está bien o mal, hay gente que está acostumbrada a un horario, a un tal. Nunca he llevado esa filosofía de alimentación en mí, no me gusta y no creo que sea, y creo que
cuando yo lo hago, yo hablo por mí, ¿vale? Cuando yo lo hago me desconecta de mí misma, porque tengo 100%. que ir en función al horario de la gente y no de lo que me dice mi cuerpo. Yo escucho a mi cuerpo y si tengo hambre como y si no tengo hambre no como. Me da igual que sea la hora de comer. Por lo menos Eso yo lo hago sería lo así. ideal. Eso Sí, es lo que yo... Lo que pasa es que sí, eso sería ideal, pero las rutinas o la funcionalidad de vivir en comunidad, por ejemplo, cuando mandas a los niños a la escuela, si no comen antes de irse a la escuela, pues vas a tener hambre a las 9 de la mañana cuando no es hora de comer, ¿entiendes? Pero Porque yo les mando su cosita en el bolso. Mi amor, ¿no tienes hambre? No pasa nada, pero pasa más o menos con frecuencia, ¿eh? Te digo que esto pasa por lo menos 2 veces a la semana. ¿No tienes hambre? Vale, no desayunes. Yo siempre les digo, mamá, nunca te va a obligar a comer. Nunca, jamás. Porque a mí, lo siento, pero voy a decir algo íntimo, algo personal. A mí me obligaban a comer de pequeña. Y eso que yo comía de todo. Pero, o sea, de todo variado. Yo nunca le echo asco a nada. Yo siempre he comido de todo, pero de pocas cantidades. Y a mí todos los días me obligaban a comer. Y yo siempre he dicho, yo cuando sea mamá, jamás, jamás, jamás voy a obligar a comer a mis hijos, pero ni siquiera un arándano, nada. Que tu cuerpo te dice que ya no quieres, no comas. Tu cuerpo sabrá. Que no tiene hambre, se lo meto en un clip de estos de bolsita clip, se lo meto en la lonchera, en la mochila, te lo llevas. Cuando tú veas que tienes recreo, eso sí, que te da hambre, te aguantas, y cuando te toque el recreo te lo comes, ya está, no hay problema. De verdad que yo con eso, bueno, en fin, cada uno... Bueno, me parece que eso es estar bastante despierta desde ese nivel de conciencia, comprender que basta solo ser fiel a nosotros mismos, independientemente de las rutinas, de los patrones, de esa necesidad de encajar, de pertenecer, de ser bien vistos. Ser fiel a tu sentir es lo ideal. Y bueno, ahí tú lo estás manifestando, como en una primera oportunidad tuviste una mala relación con el alimento, porque muchas veces los padres obligan a los niños a comer determinados alimentos o de determinada manera, y yo creo que sí hay que respetar. Mira, nosotros dentro de nuestra familia está el caso de mi hermana, y ella desde niña aborrecía todo lo que era carnes, embutidos, pollo, pescado, o sea, ella no podía comer, ni siquiera el olor, le producía muchísimas náuseas. Y mi mamá, pues de alguna manera, así como una mamá latina, te lo tienes que comer porque eso es lo que hay, porque el que tiene hambre tiene que comer lo que hay, etcétera, ¿no? Y durante muchísimo tiempo ella tuvo que dejar de ser fiel a sí misma para encajar en nuestra familia, para encajar en ese pensamiento de que la carne te genera, te da vitaminas, te da fuerza, etcétera. Ya cuando llegó a la mayoría de edad, imagínate, tuvo que esperar 18 años para poder ser fiel a sí misma y decirle a mi mamá y a todo el mundo, mira, yo deseo ser vegetariana. Es un anhelo de mi ser, es lo que me hace sentir a gusto. Y tiene, no sé, muchísimo tiempo siendo vegetariana y eso era lo que ella deseaba hacer. Y yo creo que eso es ser coherente y tener alineado lo que tú piensas con lo que tú sientes y con lo que tú haces. Eso te va a garantizar a ti sentirte a gusto, sentirte pleno, sentirte dichoso. Yo pienso que no solamente con el alimento, sino con cualquier actividad que nosotros desempeñemos en la vida, tenemos que ser fieles a nosotros mismos por encima de la sociedad, etcétera. O sea, eso son cosas externas a nosotros y que simplemente estamos evitando ser mal vistos, ¿no? Ser criticados, ser juzgados. Y siempre te van a criticar, aunque no lo hagan en tu cara. Exacto. Así que, ¿qué más da? ¿Qué más da? Bueno, yo he sido motivo de muchas críticas porque mis niños no comen azúcar, por ningún motivo. Ya después de mucho tiempo, digamos que me he flexibilizado en momentos muy particulares, ¿no? Pero eso de que, ay, pobrecito, mira, no puede comer azúcar, o, ay, pobrecito, pero darle un pedacito. O sea, la invitación no es a omitir ciertos alimentos, pero si no te aportan nada positivo, ¿cuál es la razón de comerlos? El azúcar, créeme que no aporta absolutamente nada positivo al cuerpo.
Entonces simplemente la vas a comer para encajar, porque en las fiestas de los niños siempre hay azúcar. Pues no forma parte de mi ideología. Ya no desde el miedo, no, que no se lo vaya a comer porque de repente Fabián comía azúcar y le producía diarrea. Ya no desde ahí, sino desde la coherencia de saber que el azúcar no te aporta nada beneficioso. Entonces, pues nada, o sea, ¿para qué comerlo? ¿Para qué dañar todo ese tema de paladar? Fabián se puede comer un cambur, una banana o comerse una fruta y logra saborear ese azúcar natural, esa fructosa natural que tiene la fruta, y que ya para nosotros, que muchísimas veces, durante muchísimo tiempo comimos azúcar, pues es imperceptible, ¿no? Pero entonces eso creo vuelve, que vuelve, sí, eso uno lo puede sin duda rescatar. alguna, en nuestro caso fue así. Una vez que retiramos algunos alimentos, volví a comer azúcar y yo sentía por lo menos un jugo y yo decía, esto está melado, o sea, yo no soportaba esa cantidad de azúcar, porque claro, teníamos tanto tiempo sin comerla que tu paladar nuevamente vuelve a... Pero siempre con nuestros niños desde la orientación, yo creo que debemos respetar sus gustos, sus decisiones, más allá que nosotros venimos a enseñarle algo, yo creo que ellos son nuestros maestros reales. Y yo a mi hijo que presentó esta condición alimenticia solo puedo agradecerle. Gracias a esa condición, en una oportunidad cuando nosotros iniciamos la dieta, yo bajé 18 kilos y me sentí mejor que nunca. O sea, no necesitaba nada más de lo que estábamos comiendo. Me di cuenta de cuánta porquería y cuánta chatarra come uno diariamente sin darse cuenta. Muchos alimentos dicen orgánico y no por ser orgánico es saludable. Bueno, hice cualquier cantidad de estudios de revisar etiquetas y saber realmente qué era lo que contenía cada alimento. Y que es más simple de lo que parece. El problema está cuando de repente queremos reemplazar esa comida que comemos chatarra por sin gluten o sin lácteos. Ahí es donde viene el problema. Pero estas dietas paleolíticas que vuelven al origen a comer simplemente verduras, a comer comida viva que venga de la tierra, es más sencillo de lo que uno cree. ¿Se puede decir que el acto de comer es un acto netamente espiritual, fisiológico, o hay momentos en los que realmente, por ejemplo, te apetece dulce porque son las 5 de la tarde, porque simplemente es un tema de insulina, y ahí ya no tiene nada que ver el tema emocional, sino que es netamente físico, por ejemplo? Bueno, para nosotros, desde la existencia consciente, no hay nada que no sea espiritual. Todo es espiritual, porque no existe nada por fuera de nosotros. La mesa, la pared, todo me pertenece, forma parte de mi creación. Entonces aquí no pudiera hacer una separación de qué es espiritual y qué no. Todo para nosotros es espiritual, es espíritu. Ahora bien, desde la decodificación, sí, ese tema de que, bueno, necesito comerme este azúcar porque tengo baja la insulina. Entonces vamos al origen. ¿Para qué cosa buena tienes baja la insulina? ¿Qué es lo que tu cuerpo está tratando de decirte? ¿Para qué cosa buena tú no logras generar esa insulina en tu cuerpo o no logras producirla, digerirla? O sea, es ir al origen real de por qué tú tienes que limitarte o tu cuerpo manifiesta una reacción a determinado alimento. ¿En qué te beneficia, no? ¿En qué te beneficia que eso esté pasando? Exacto. Siempre el cuerpo nos está protegiendo de algo, de manera biológica. Él siempre está tratando de mostrarnos esa historia de la que aún no nos hemos hecho cargo. Mira, es tan sencillo como que muchísimas veces cuando hay sobrepeso nosotros lo abordamos desde esa mirada, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tienes sobrepeso? ¿Cuántos kilos sientes que tienes de más? Porque, mira, no es mentira para nadie ver cómo una persona a veces come muchísimas cantidades y es súper delgada, y hay otra que de repente toma agua y se hincha, ¿no? Uno dice, bueno, es que hasta el agua me engorda, todo me engorda. Ok. Entonces es ir a ver qué es lo que tu cuerpo te está mostrando, porque realmente te estás protegiendo de algo, te está defendiendo de algo. Incluso el área de tu cuerpo que donde se concentre mayor cantidad de grasa también tiene su definición, su significado, y de esa manera la abordamos. Muchas veces preguntamos en consulta, ¿desde cuándo sientes que tienes sobrepeso?
Y resulta que al ir a esa escena nos damos cuenta que hubo un abandono profundo, una desvalorización, y tu cuerpo comienza a guardar grasa o a guardar líquidos para protegerte. Él simplemente está tratando de protegerte de algo. Ok. ¿Y el tema de los lácteos, Elba? Mira, el tema de los lácteos está bastante ligado a ese primer momento de cuando somos alimentados por nuestra madre. Digamos que los 3 primeros años, desde que nacemos, si realmente somos amamantados y qué emociones está viviendo mamá cuando nos está amamantando, si somos alimentados desde un tercero y no es mamá quien está allí presente. Digamos que todos los temas que tienen que ver con los lácteos están bastante relacionados al tema materno, a todas esas dolencias que pudieron haber tenido las madres en esos procesos de alimentación, cómo de repente se inmolaban para poder alimentar a sus hijos. Y más allá de eso, también pudiera estar ligado, así como arquetípicamente, los lácteos tienen que ver con esa parte materna y que estuvo presente en una escena en particular donde tu inconsciente sintió que había peligro. Así como les dije el ejemplo de los camarones, pudo haber estado presente la leche. La leche en cualquiera de sus características, yogures, quesos, o historias ligadas a personas que trabajaban o que su sustento venía de la leche, de la ganadería. O sea, cada síntoma en particular se tiene que buscar en cada persona porque se pudo haber anclado de determinadas aristas. No siempre es la misma. O sea, habría que ver, bueno, en mi caso nosotros tenemos una historia loquísima y era que estando mi mamá pequeñita, todavía iba el lechero a la casa a entregar la leche. Y en uno de esos momentos en que el lechero va a ir a entregar la leche y mi abuela entra a la casa, él se la roba, se la lleva. Entonces imagínate cómo se roba a mi mamá, siendo una niña pequeñita, se la robó. Dios. Entonces imagínate cómo ese elemento de la leche estuvo presente en ese momento de tanto dolor donde una madre pierde a su hija. ¿Cómo puede quedar anclado esa emoción en la descendencia, no? Esa emoción de la que seguramente nadie se hizo cargo. Simplemente, bueno, afortunadamente mi abuelo lo persiguió, la encontró, pero ese elemento estuvo presente en esa escena y ya inconscientemente tu cuerpo lo guarda como una escena de peligro. Claro, claro, claro. Oye, qué interesante. Este tema, como bien nos lo dijiste al principio, es súper extenso. Hay tanta tela que cortar, no solamente el tema de la leche y del gluten, sino cada caso, como dices tú, es un mundo. Se nos echó el tiempo encima, lamentablemente ya. Voló. Sí, voló. Pero bueno, Lisita, ¿quieres decir algo antes de cerrar el episodio de hoy con Elba? No, pues sí, o sea, quedan muchas preguntas en el aire, quedan muchas, porque es que son varias vertientes, ¿no? O sea, son el propósito del alimento en sí y del significado que le das tú, ¿no? Para las condiciones o para los síntomas o no sé. Muy, muy interesante. Me hace ganas de volver a indagar un poquito en terapia mis hábitos alimenticios, encontrar las razones, ¿no? Los por qué. Uy, he tenido un déjà vu. He sentido que ya habíamos vivido esto, pero con la misma camisa y todo, Liz ahí y él va ahí igualito, igualito. Nada es casual. Okay. Sí, de verdad. Mucho para indagar, sin duda alguna. Y claro que sí, Liz, esa manera como a ti te hace sentir determinado alimento o determinada situación con el alimento, es el querer despertar, es ir a buscar ese origen que te está robando la plenitud. A veces cosas tan sencillas como el no poder sentarse a compartir el alimento. Y eso forma parte
de mi vida, ¿no? En algún momento aquí en mi casa se empezaron a romper las sillas del comedor y nos quedamos sin sillas. Y yo empiezo a indagar por otra consultante que viene a verme porque tenía un problema con las sillas del comedor. Y yo, por supuesto, ahí como espejo, me veo reflejada y digo, ¿para qué cosa buena no nos podemos sentar todos a comer, a compartir el alimento? Y bueno, aparte de todas las escenas que conseguí una, y eso fue hace poco, en la que mi suegro fallece estando sentado comiendo. O sea, el alimento le produjo un paro intestinal y esto le arrojó un infarto y de alguna manera me está mostrando en mi historia cómo alguien de mi clan fallece estado sentado en la mesa del comedor. Y eso es para que ustedes comprendan que no es solamente en mí, sino lo que mi realidad me muestra, porque si bien es cierto, mi suegro no es mi sangre, forma parte de mi familia y yo lo veo en mi realidad. Esto es tan sincrónico como que todas las emociones que están dentro de mi árbol genealógico las porta de la misma manera mi pareja, esa pareja que nosotros elegimos para tener hijos, para ser nuestros compañeros de vida. Siempre todo lo que yo consiga en mi árbol lo voy a conseguir en el árbol de mi esposo. Entonces es ir un poquito más profundo y ver en mí, eso lo conseguí súper rápido, ¿no? Digamos, pero en mí, ¿qué representó el compartir la mesa? ¿En qué momento se ancló en mi inconsciente el no poder compartir el alimento sentados en la mesa? Fíjate. Ahí me extendí un poquito y sé que ya estamos por terminar, pero son tantas las cosas que logramos reconocer y entender que a veces pensamos que no tiene un significado en particular. Y todo en nuestra vida nos está mostrando algo, nos está hablando de algo más profundo. Y sobre todo eso te da la libertad de saber que cuando tú reconoces ese código que te está robando la plenitud, tienes total libertad de crear una vida diferente. Porque, y eso quiero dejarlo plasmado, y es el hecho de que cuando tú tienes alguna limitación o presentas algún síntoma como obesidad en tu cuerpo, limitarlo no es la herramienta idónea para sentirte a gusto. O sea, esas dietas estrictas para mí no son una solución. Porque todo lo que te roba en la plenitud va a ser perecedero. Eso no se va a poder mantener en el tiempo. Y no es tarde o sostenible. temprano, eso no lo vas a poder sostener. Exacto. Y más allá de sentirte bien, te vas a sentir cada vez peor. Va a generar cualquier cantidad de emociones negativas. Entonces, poder conseguir para qué cosa buena esto está en mi vida, sea síntoma o sea en la realidad, pues hacerse cargo te va a permitir crear una vida diferente, en libertad, y no desde la omisión, ¿no? Sí, porque y más que todo, por ejemplo, sobre todo en el caso del sobrepeso, que tengo entendido, el comer en exceso es tratar de cubrir o de llenar alguna estas emociones no cubiertas en determinado momento. Sí, la cuestión es cuáles son las emociones, ¿no? Y por qué lo haces, por qué comes rápido, por qué comes tanto, por qué comes ciertas cosas, ¿no? Y todo el tema de obesidad guarda muchísimas emociones de abandono. Tengo casos en particular de obesidad donde en la primera escena nosotros hacemos un ejercicio que se llama línea de tiempo y en una de las primeras escenas yo le pregunto, ¿desde cuándo tiene sobrepeso? Y la persona logra caer en cuenta que su madre había fallecido y ella solamente estaba tratando de llenar ese vacío y ese abandono que su mamá le había dejado, siendo una niña, y que eso se había repetido una y otra vez hasta que ella quiso hacerse cargo. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que cargar con ese sobrepeso? Uno de nuestros maestros dice que existe una relación entre cantidad de kilos de peso y kilos de dolor. Está ligado. Esa cantidad de peso que tienes de más es esa cantidad de peso que tal vez has tenido que cargar, o esa cantidad de grasa que he tenido que acumular para protegerme. ¿Con cuántas cosas tengo que lidiar diariamente, que tengo que hacerme más grande para sentirme más fuerte? En el caso de los hombres eso es bastante frecuente,
tengo que verme más grande para sentirme más fuerte o más poderoso. Y bueno, en el caso de cada uno en particular, dependiendo en qué zona del cuerpo está acumulada la grasa. Cuando de repente hablamos de temas de violencia sexual, entonces vemos estas barriguitas que caen, que tapan parte de nuestro órgano sexual, ¿no? Me está protegiendo de todo ese abuso sexual que pudo haber estado presente en algún momento de mi vida o de alguno de mis ancestros. O si es en la parte superior, de cuánto tengo que aparentar ser fuerte o de cuánto tengo que cargar. O sea, depende de la zona del cuerpo, me está hablando de una emoción en particular. Y bueno, como eso la anorexia, la bulimia, en muchísimas corrientes se habla de que en la anorexia la madre es una madre tóxica, ¿no? Nosotros lo vemos como una madre intoxicada. Ella está viviendo ciertas emociones que le producen un grado de toxicidad emocional que le pasa a través de la leche materna o del alimento a sus hijos. Pero más allá de quererlo dañar, es lo que ella está viviendo y esas emociones que quedan ancladas en esos procesos de nuestra vida, ¿no? Qué interesante. Oye, no, es que otro podcast. Podemos estar aquí toda la mañana hablando de esto. Ay, Elba, no me digas que tengo algo más que gracias. decir porque vas a seguir haciendo preguntas. No, ya no te lo voy a preguntar más. Nos vamos a despedir. Gracias, Elba. Gracias a ustedes, de verdad, por querer escuchar, por querer indagar, por querer ir a la raíz o al origen de eso que en algún momento nos pueda robar la plenitud. Gracias por ser una luz en el camino y una vez más, por compartir con nosotros, todo tu conocimiento, toda tu sabiduría y toda tu experiencia. Qué linda. Todo tu cariño. Gracias de verdad por la oportunidad, por el espacio y pues sí, por querer despertar, por querer ser fieles a ustedes mismas, a lo que su cuerpo les está manifestando y bueno, buscar siempre vivir acorde con un sentir de plenitud, de venimos a ser felices y a sanar, ¿no? Y creo que eso debemos mantenerlo siempre presente. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos a la tierra? Eso es. Y yo voy a anexar que gran parte de conseguirlo es con autoaprendizaje y con coraje. Con autoobservación y valentía. Autoobservación, eso es. Gracias a todos, gracias Elba. No te retires todavía para podernos despedir de ti en condiciones. Seguro. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí una vez más, gracias por compartir con nosotras cada inquietud y cada invitado que traemos con todo el cariño. No olviden, los que gusten, hacer algún comentario, anexar algo, o si hay algún tema que os parece interesante para poder indagar un poquito sobre él. Y gracias a todos ustedes por ayudarnos a que nuestra rueda de la vida gire en una condición más favorable. Un besito, se les quiere. Hasta la próxima. Chao, Melisita. Chao, Flacura. Chao, Elvita. Muchas gracias. Se les quiere. Bye. Chao.